Continuamos con esta siguiente parte en la que vamos a hablar de patrones de diseño y también dónde podemos encontrarlos en Spring, por ejemplo. Entonces vamos a compartir pantalla por aquí. Y vamos a hablar sobre un proyecto que ya tengo creado con varios patrones para que podamos ver un recorrido sobre los mismos. Entonces tengo un proyecto que se llama Spring Patterns y vamos a ver en qué consiste. Entonces esto sería un proyecto de Spring Boot normal y corriente, lo único que le he agregado sería web, security, DevTools, lo de siempre, vamos, y test, que ya viene. O sea, no he agregado base de datos ni nada por el estilo. ¿Y la idea cuál sería? Bueno, pues voy a crear un README también para que quede aquí pues un poco la idea de lo que vamos comentando, un readme.md. Vale, entonces aquí vamos a añadir lo que serían patrones de diseño. Básicamente, ¿qué son los patrones? Pues van a ser soluciones a problemas, o sea, no son clases, ¿vale? No son clases, son una forma de estructurar las clases, ¿vale? Vamos a poner no son código per se. Son una forma de estructurar código con el objetivo de resolver un problema común. Es decir, un patrón de diseño no es un código que te copias y pegas y ya está funcionando, sino que en realidad no es más que una manera de cómo ordenas las clases que ya has programado o que quieres programar para hacer determinada tarea, ¿no? Es decir, si lo que quieres es construir objetos o añadir funcionalidad a objetos o ejecutar un algoritmo u otro de forma dinámica o agregar responsabilidades, controlar cómo es el comportamiento de un objeto desde otro objeto. Es decir, dependiendo de qué es lo que queramos hacer o notificar a otros objetos desde uno, que haya un objeto principal que notifique a varios objetos, pues en función de qué es lo que queramos hacer, pues normalmente encontraremos ya una estructura de clases definida para ello. Una estructura que es, oye, pues tendrás que crearte en función de tu contexto y lo que estés haciendo, pues una clase. A lo mejor te tienes que crear una interfaz que declare una serie de métodos y luego unas clases que las implementen, donde cada clase representaría un algoritmo o un método de pago, si estamos hablando de un método de pago, ¿no? Y tenemos PayPal, tenemos Bitcoin, tenemos lo que sea, pues ahí podríamos crear una interfaz con la clase método de pago y entonces sustituir uno por otro en función de lo que haya seleccionado el usuario, ¿vale? Sería como reemplazar un algoritmo por otro en tiempo real y eso podría ser un patrón de estrategia. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, podemos tener un tipo de solución u otro. Entonces, distinguimos que hay una serie de patrones. Nosotros vamos a ir explorando algunos de ellos, no todos. Algunos de ellos que intentaremos ver pues, un poco cómo funcionan en Spring también. Es decir, la idea sería poder implementarlos y a la vez también ver que estas librerías, incluso el propio Java ya utiliza patrones para hacer algunas cosas. Vale, pues ¿qué patrones son los que veríamos de cara a esta sección y estas próximas secciones? Pues vamos a ver el patrón, vamos a poner aquí patrón plantilla, o vamos a poner patrones directamente, patrones a explorar. ¿Vale? Entonces vamos a echar un vistazo al patrón plantilla o método plantilla, cadena de responsabilidad, digamos responsibility chain, estrategia, el patrón estrategia, el patrón proxy, o sea, los voy poniendo así un poco en el orden que están definidos en el temario, constructor, server o observador, tenemos decorator o decorador. Pero hay muchos más, ¿vale? Entonces vamos a poner por aquí, por ejemplo, tipos de patrones. ¿Vale? Entonces, en función de qué es lo que haga el patrón, se estructuran de una manera u otra. O sea, se organizan o categorizan de una manera o de otra. Y sería lo siguiente. Entonces, tenemos por un lado los patrones creacionales, ¿vale? Tenemos por otro lado los patrones estructurales y tenemos por otro lado los patrones de comportamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a minimizar esto aquí para tener un poco más de espacio, que se vaya viendo un poco lo que voy escribiendo aquí. ¿Vale? Tenemos tipos de patrones, donde tenemos los creacionales. Estos se centran un poco en lo que es
cómo tenemos que construir objetos, cómo se crean los objetos. Es decir, normalmente nosotros creamos objetos con el operador new, ¿vale? O ni siquiera eso, es Spring quien los crea y los inyecta, ¿no? Bueno, pues ahí podemos utilizar patrones de diseño para poder crear objetos que pueden ser complejos. Entonces, de estos que vamos a explorar, ¿cuál podría ser un patrón creacional? El patrón constructor. ¿Vale? El constructor o más conocido como builder. Vamos a ponerlo por aquí. Builder. Pero habría más, ¿vale? Habría más de ellos. Entonces, de momento vamos a poner... lo que voy a hacer es, por así decirlo, añadir estos al tipo de patrón que corresponde, ¿vale? Pero habría un montón de ellos más. Ahora comentaremos dónde podemos verlos. Después tendríamos estructurales. Los estructurales se van a centrar más en cómo es la estructura, la disposición de los objetos cuando interactúan entre sí, pues, o incluso ya no solo eso, ¿no? Sino crear objetos que son complejos. O sea, una cosa es construirlos, que serían los patrones creacionales, pero luego otros se encargarían, por ejemplo, de la estructura, ¿no? Si es una estructura muy compleja que está compuesta por muchas piezas, elementos, sistemas que se tiene que arrancar, por ejemplo, imaginemos un coche, ¿no? Que se tiene que comprobar las bujías, se tiene que comprobar la batería, se tiene que comprobar el motor, se tiene que comprobar el aceite, se tiene que comprobar la transmisión. Pues un montón de piezas y de sistemas y sensores que tienen que ejecutar un comportamiento, pues todo eso es una estructura, ¿vale? Entonces, claro, gestionar una estructura tan compleja, pues hay patrones que pues, te ayudarían, ¿no? Uno de ellos pues sería, bueno, tendremos una... Ahora vamos a ver cuáles hay, pero de los que tenemos aquí en esta lista, ¿vale? Los que tendríamos sería el patrón proxy y luego el patrón decorador. Esos serían los dos que se centrarían en la estructura. Por ejemplo, el decorador, pues lo que haría sería ir añadiendo más funcionalidad a un objeto que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de, oye, pues tengo una foto original y la quiero editar, le quiero añadir un filtro. Entonces le añades un filtro y tú luego puedes seguir agregándole filtros, le agregas otro filtro y luego otro filtro y luego otro filtro. Entonces digamos que estás decorando una foto y esa foto decorada la vuelves a decorar, que a su vez la vuelves a decorar, es decir, le sigues añadiendo funcionalidad una y otra vez, ¿no? Entonces eso lo lograremos con un patrón de conjunto. Y luego de comportamiento, que se van a centrar, pues, como el propio nombre indica, en lo que ejecutan, ¿no? Si los métodos al final, o sea, los objetos hemos visto que tenían atributos que definían su estado, lo que era, por ejemplo, la velocidad, el color, el nombre, el apellido, la edad, la fecha, todo eso son atributos, ¿no? Pero luego tenemos el comportamiento, que es cuando tenemos un método que dice, oye, pues este coche acelera o esto hace lo que sea, ¿vale? La operación que corresponda. Pues esos patrones están más enfocados en esa parte, que es el comportamiento. Entonces, aquí, ¿cuáles tenemos? Tenemos el patrón template o plantilla, ¿vale? Que sería el que vamos a ver ahora, dentro de poco. El de cadena de responsabilidad o change, o sea, chain of responsibility. Luego tendríamos otros como por ejemplo strategy, que lo tenemos, strategy o estrategia, ¿vale? Los voy a ir poniendo así un poco, porque lo normal es verlos en inglés, encontrarlos en inglés, ¿vale? Estaría observer, decorator, chain of response, y luego el de plantilla que es template, ¿vale? Y los otros, pues bueno, server, ¿vale? Proxy, pues proxy. Y tenemos, aparte el de strategy, el observer. Entonces, estos serían más o menos la organización que habría a nivel de patrones. No se puede añadir a lo mejor esto para que destaque un poco más. ¿Vale? Estos son los patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Habría muchos más, pero estos son los que nos enfocaríamos en estas sesiones. Entonces, ¿qué es lo que plantearíamos con ellos o dónde podemos conocer así un poco de ellos? Bueno, la idea sería ver aquí algunos, ¿vale? Yo los tengo ya estructurados algunos de ellos, de comportamiento, creacionales, estructurales, aquí en varios paquetes. Es decir, en cada paquete de estos tendríamos pues, un patrón, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, strategy, que será uno que comentemos más adelante. Pues aquí tenemos un main para probarlo y luego
pues clases para el strategy. O sea, clases que implementan, por así decirlo, ese patrón. Entonces, la idea sería ir viéndolo de esta manera y luego viendo ejemplos de, oye, pues ¿dónde podríamos encontrar un patrón de este estilo en Spring, por ejemplo, o en Java? ¿Vale? Y para buscar información, pues hay algunos enlaces así un poco recomendables, que sí que puede ser interesante. Al final, el objetivo de la gran mayoría de ellos, ¿vale? Objetivos generales. Entonces, la idea sería que vamos a hablar de objetivos generales y luego pues iríamos hablando de cada uno de ellos, ¿vale? En el orden que lo hemos puesto aquí. Entonces, empezaríamos hablando del patrón plantilla, patrón plantilla, luego pues del siguiente, ¿no? Que sería pues patrón de lo que sería chain of responsibility o lo que sería cadena de responsabilidad. ¿Vale? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea sería hablar aquí un poco de cada uno de ellos, ¿vale? A medida que vayamos estudiándolos en detalle y que tengamos la implementación. Es decir, que aquí hagamos el código, que veamos un poco cómo es, etc. Los objetivos generales, al final en todos, pues va a ser obtener bajo acoplamiento, ¿vale? Que básicamente viene a ser que no tengamos código espagueti, que no tengamos clases que están vinculadas a otras clases, que a su vez están vinculadas a otras clases de una manera fuerte, que si cambias una tienes que cambiar otra y esa otra a su vez te obliga a cambiar otra, entonces tienes que cambiar media aplicación. O sea, se trata de obtener bajo acoplamiento, es decir, que una clase esté poco acoplada a otra, de manera que si hay cambios en la otra, pues apenas afecte a la inicial. ¿Vale? ¿Cómo logramos todo esto? Pues a través de tipos abstractos, por ejemplo, clases abstractas, interfaces. Eso es lo que nos ayuda a no acoplarte a una clase en particular, sino que dependes de un tipo abstracto y ese tipo abstracto, pues a través de polimorfismo, pues utilizas un tipo concreto, pero ese tipo concreto podría ser, cuando hablo de un tipo concreto ya me refiero a una clase, ¿vale? Una clase que implementa una interfaz o que implementa una clase abstracta, o sea que sería hija de una clase abstracta. Entonces la idea sería obtener bajo acoplamiento por reutilización de código, ¿vale? O sea que el código que hagamos podamos reutilizarlo al máximo, ¿vale? También obtener flexibilidad, ¿vale? Es decir, que si el día de mañana tenemos que seguir agregando más código o cambiando cosas, pues que no tengamos que cambiar media arquitectura, sino que sea simplemente cuestión de añadir un par de clases más, hacer que esas clases hereden o implementen algo y ya está, y no haya que tocar básicamente nada más. O sea, que todo sea flexible, ¿no? Aparte, bueno, vamos a poner fácil crecimiento o vamos a poner escalabilidad, ¿vale? Que sería pues eso que acabamos de comentar, ¿no? De que el código pueda ser fácilmente evolucionable, ¿no? Sin tener que cambiar media aplicación. Y la flexibilidad pues sería que puedas reemplazar en cualquier momento una pieza por otra o cambiar alguna cosa, mover una responsabilidad de sitio, que todo sea flexible, ¿no? Que no sea algo súper rígido que digas, mira, es que este código no podemos cambiarlo porque si lo cambiamos implica modificar toda la aplicación y eso nos llevaría pues 1000 horas y los costes no serían asumibles, ¿no? Entonces, hay una serie de objetivos, hay muchos más, obviamente, pero básicamente es también obtener mayor eficiencia al utilizar una solución o, digamos, una estructura de clases que ya ha sido probada por millones de desarrolladores, ¿no? O que por lo menos es conocida la literatura del software y hace que cualquier desarrollador, pues, más o menos lo conozca y lo interprete mejor, pues vamos a tener una especie de estándar, ¿no? Crear como lo que sería un estándar, ¿vale? De buenas prácticas, ¿vale? Favorece el testing. Esa es una parte muy importante. Es decir, por un lado está el desarrollo y por otro lado está el testing, pero a la hora de la realidad ambas cosas van de la mano, porque tenemos por un lado la filosofía TDD y BDD, ¿vale? Que sería Test Driven Development, Behavior Driven Development. Entonces tenemos una serie de metodologías que están encaminadas a que pues el código o todo lo que vayamos a hacer pues esté bien definido a través de una serie de pruebas de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, tenemos unas necesidades de los clientes o de quien sea que tenemos que programar un software que solucione algo, entonces debería haber una serie de requisitos bien establecidos, los cuales se han obtenido pues, a través de un lenguaje de comunicación
que fomenta, por ejemplo, el Behavior Driven Development, que es, oye, dado este escenario, si ocurre esto, entonces debería pasar esto, ¿no? Entonces, con eso logramos lo que es obtener los requisitos que queremos para nuestro proyecto de software. Y decir, mira, esto es lo que tenemos que implementar y aquí está escrito en un test. Y si el test falla, pues quiere decir que el código no funciona y tenemos que hacer ese código para que funcione y luego refactorizarlo hasta que el código esté lo mejor posible, siempre y cuando cumpliendo también esos tests, ¿no? Entonces, la idea está en que el tema del uso de patrones de diseño pues, va a favorecer el uso del testing, porque si al final el código lo hacemos de cualquier manera, lo probamos manualmente y lo damos por válido sin haber ni siquiera creado ningún caso de test, pues el problema está en que el día de mañana, pues si tenemos que verificar si alguien mete un cambio, si todo sigue funcionando, va a tener que volver a probarse todo manualmente. Manualmente siempre se va con prisa si no se tienen en cuenta todos los posibles escenarios. Entonces, pues siempre el testing va a ayudar. Bueno, pues los patrones, al crear una serie de clases que favorezcan el testeo de las mismas, pues va a ayudar a contribuir al final a mayor calidad. ¿Vale? O sea, si tenemos mejores prácticas y tenemos más testing, mejor testing, se facilita el testing, se motiva más, pues al final eso deriva en una mayor calidad o quality assurance o como queramos llamarlo. Vale, pero como digo, no es código en sí, sino que es el cómo estructurar nuestro código, pero no es código en sí. ¿Vale? El código aún así nadie nos va a librar de hacerlo, el código tenemos que hacerlo igualmente, pero es el cómo lo vamos a estructurar. Entonces, esos serían un poco los objetivos generales de los patrones de diseño. Entonces, tenemos estos tres tipos de patrones, creacionales, estructurales, de comportamiento. Aquí tenemos los objetivos generales y luego vamos a poner recursos o enlaces de interés. ¿Vale? Que esto igual a lo mejor lo añado de cara al final o por aquí, no sé. Entonces hay alguna serie de páginas que sí que, bueno, pues nos van a permitir echar un vistazo, como es la de Refactoring Guru. Guru. ¿Vale? Aquí tenemos otros patrones, los podemos ver fácilmente, entonces vamos a añadir un poco esos enlaces por ahí. Entonces aquí tenemos una página que sí que pues, nos habla del tema refactoring, todo el tema de refactorización de código con el objetivo de mejorar su mantenimiento, reducir la deuda técnica, etcétera. Y los patrones de diseño. Entonces los patrones de diseño, ya te lo estoy indicando aquí, ¿no? Son soluciones típicas que ya han sido implementadas por más desarrolladores con el objetivo de resolver problemas comunes, ¿vale? A la hora de diseñar software. O sea, sería como una especie de plantilla o estructura en la cual cómo colocamos nuestras clases, interfaces, enumeraciones, clases abstractas, herencias, todo eso, cómo lo colocamos de tal manera que pues, permita lo que hemos dicho antes, ¿no? Mayor flexibilidad, bajo acoplamiento y en definitiva mayor calidad. ¿Vale? Eso sería un poco la definición de qué son los patrones. Y luego lo interesante es el catálogo de patrones que tenemos aquí. Entonces aquí los tenemos organizados por los creacionales, que es lo que hemos dicho, los estructurales y los de comportamiento. Entonces aquí los tenemos, la verdad que bastante bien explicados y todo con imágenes que ayudan bastante a entenderlo. Entonces, la fachada, un patrón adaptador, patrón decorador, el patrón proxy, el template, que aquí lo tenemos, el observer también, el strategy, o sea, todos los que he ido escribiendo ahí es que están aquí, ¿vale? Chain of responsibility. Entonces, si abrimos cualquiera de ellos, por ejemplo, si tenemos que hablar del template method hoy, pues vamos a pinchar aquí, ¿vale? Y aquí pues lo tenemos todo explicado un poco en lo que sería como imágenes, ¿no? Que nos ayudan a entender que, bueno, esta es una estructura, una plantilla, y aquí vemos cómo este cambia y este otro cambia. Entonces aquí vemos alguna serie de ejemplos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Y la posible solución con el diagrama UML que ayuda a entenderlo y a explicarlo. Entonces vamos a ver nosotros algún ejemplo de cómo podríamos implementarlo, cómo funcionaría. Lo bueno es que está disponible el código Java, o sea que si venimos por aquí, ¿vale? En Code Examples, podríamos encontrar el código Java, pinchar y ver algún ejemplo de cómo se podría programar este patrón en Java, ¿vale? Aún así conviene siempre pues también revisar más ejemplos en Internet, pero aquí viene uno que está pues bastante bien, ¿no? Entonces este código estaría interesante de revisar.
Entonces, la página esta del catálogo, pues sí que la voy a dejar aquí añadida para que lo tengamos presente. Y luego hay otra bastante interesante también en GitHub. Vamos a ver si lo podemos encontrar, que sería en la siguiente cuenta, ¿no? Vamos a mirar por aquí github.com y tutorials. Vale, aquí hay un repositorio con un montón de tutoriales relacionados con Java y security, etcétera. Pues aquí hay ahora dónde está exactamente, el patterns, a ver si lo encontramos aquí. Aquí hay una carpeta de patrones, ¿vale? Y aquí podemos encontrar varios. Entonces aquí tendremos los creacionales, los behavioral y los estructurales. Entonces este enlace conviene guardárselo. Vamos a dejarlo aquí añadido en el README, que era lo que estamos comentando. Estos serían como recursos de interés donde poder ver un poco de información acerca de los patrones, para poder profundizar en ellos, en función de la categoría, etc. Y está bien porque si venimos, por ejemplo, a los de behavioral, ¿vale? Que son los que queremos echar un vistazo, pues aquí ya te va poniendo algunos artículos de todos los que hay, ¿no? Chain of Responsibility, State, Interpreter, los Server, Visitor. ¿Vale? Entonces, aquí habría algunos, mira, Implementing the Template Method. Entonces, podemos pinchar aquí, vamos a donde pone Main y aquí veríamos unos cuantos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el Template Method y, bueno, pues habrá obviamente algunas carpetas. Aquí hay una aplicación, aquí hay un model. Y aquí vemos como, por ejemplo, está dividido una serie de clases para implementar el patrón. Entonces tenemos aquí una clase computer, donde podemos ver que es una clase con un mapa y una serie de piezas, ¿vale? Y luego pues podríamos tener aquí computer builder y diferentes tipos de ordenadores. Bueno, vamos a cargarlo porque se ha quedado pillado. Vale, pues bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces nosotros seguimos implementando alguno de ellos. Voy a cerrar aquí algunas de las cosas que teníamos. ¿Vale? Estos desenlaces pueden ser bastante relevantes. Entonces, el que nos interesaría sería hablar de los patrones plantilla, etcétera, dónde podemos encontrarlos, o patrón también cadena de responsabilidad, o bueno, el resto de patrones que hemos dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, el de la estrategia, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir haciendo como un recorrido en esta sesión, porque esta sesión no es para ver un patrón en concreto, sino que sería para ver como una especie de recorrido por los patrones y ya en la siguiente nos metemos de lleno con alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar algunos ya hechos? Pues en este mismo proyecto, para que este va a quedar ahí subido a la plataforma y a GitHub, pues aquí tenemos los creacionales, estructurales y de comportamiento. Entonces, normalmente pues vamos con los creacionales, ¿no? Ponerse ahí los más esenciales de todos. Aquí tenemos el típico patrón que es el singleton, para asegurar que solamente se crea una instancia de una clase. Entonces, ¿qué es lo que hace este patrón? Bueno, este patrón tiene por aquí, vamos a ver si lo encontramos, tiene una clase, ¿vale? Porque bueno, hay varias maneras de implementarlo. Entonces, este estaría creado aquí, por ejemplo, vamos a mirar un momento el main. Aquí se crea un invoice, un offer, ¿vale? Y se revisa que ese calculator sea el mismo. Entonces, hay una clase calculator que es la que tiene el patrón singleton. La clase que implementa el patrón singleton. Que básicamente lo que consiste es en que esta clase tiene un constructor, ¿vale? Vamos a mirar por aquí, ¿vale? Que en este caso es, vale, pongo aquí, public. Entonces, la idea sería que esta clase, la idea está en que solo se cree un objeto de la misma y se crea a través de este método que es getCalculator. De manera que tú llamarías a getCalculator, el cual pues generaría un objeto de esta clase y a partir de ese momento, siempre que necesites un objeto de esta clase, se llamaría aquí. ¿Qué es lo que lograrías con ello? Bueno, habría que ponerlo por ahí. Vale, vamos a revisar un segundo por aquí. Vale, este calculator, vamos a dejarlo public, ya lo ajustaremos. Entonces, la idea básicamente es que solo se cree un objeto. ¿Cuál es el sentido de esto?
Bueno, pues porque si tenemos que utilizar, por ejemplo, imaginemos cuando hemos estado hablando de aplicaciones web de lo que sería los servicios, ¿no? Tú tienes que crear un objeto de una clase y ese mismo objeto utilizarlo a lo largo de toda tu aplicación. Es decir, con crear un solo objeto te basta, no necesitas estar creando objetos constantemente. No es como, por ejemplo, la clase coche o la clase usuario DTO o la clase pues libro, ordenador, etcétera. Son clases que sí que vas a estar creando objetos todo el rato porque vas a almacenar en base a datos objetos diferentes y vas a devolver objetos diferentes. En este otro caso sería un escenario en el que tú solo quieres crear un objeto que sirva para siempre, ¿no? Que sirva para toda la aplicación, como ocurre con los servicios. De hecho, cuando se inyecta un bin de tipo service o repository en la aplicación, pues en realidad lo que está pasando es que Spring ha creado ese bin, ese objeto, y ese mismo objeto lo inyecta en varios sitios de la aplicación. Es decir, que sería un singleton. Cuando hemos hablado de inyección de dependencias, ¿vale? Pues con singleton veíamos que los bins eran por defecto scope singleton. O sea, que su alcance era de tipo singleton ya por defecto, si no especificábamos nada. Es decir, que el mismo objeto que se creaba se inyectaba en todas partes. No se estaban creando nuevos objetos todo el tiempo. En este caso, la utilización, ¿vale? Aquí se está haciendo desde otras dos clases, pero es cuando nosotros tenemos la clase calculadora, calculator, y le llamamos al método el getCalculator. ¿Vale? Aquí lo que se estaría haciendo en este caso es que pues se está verificando que estos dos objetos sean iguales. ¿Vale? Si lo que es el invoice y el offer, que son dos clases que utilizan la misma calculadora, ¿vale? Bueno, este me está dando por aquí un problema, voy a ajustarlo para que lo tengamos bien. Vale, este viene de estructural. Vale. Vale, un segundito que vamos a ajustar aquí un segundo estas clases. Vale, aquí tenemos batería. Bueno, estos son piezas de smartphone. Y aquí tenemos la clase smartphone, ¿vale? Que va a inyectarse una serie de piezas. Vamos a inyectarlas por aquí. Vale, y luego tenemos aquí esta clase main que simplemente importa smartphone. Vale. Este sería otro patrón que ya lo comentaremos. Entonces aquí si ejecutamos esto, decimos que nos daba, vamos a mirar, aquí lo que va a comprobar es que la calculadora que tiene asociado un invoice y la calculadora que tiene asociado un offer pues sean la misma. ¿Vale? O sea, sean realmente el mismo objeto. ¿Vale? Entonces en este caso no lo tiene, ¿vale? Porque la idea es que aquí se ha cambiado el patrón para verificar que no se hacía, ¿vale? Entonces esto se pondría como private para que no se pudiera instanciar de esta manera y que así quien utilice esta clase esté obligado a hacerlo con el método getCalculator, ¿vale? Que esa es la idea principal del patrón. Entonces, bueno, aquí está cambiado para explicar justo lo contrario. Aquí sería calculator.getCalculator. ¿Vale? De manera que si ejecutamos ahora este main, ¿vale? Pues ya, tanto en uno como en otro, sería el mismo objeto, ¿vale? El mismo objeto calculadora en ambos sitios. Entonces, ¿dónde podemos ver esto en Spring? Pues en lo que hemos comentado, la inyección de dependencias. Vale, un segundito porque me está dando problemas el zoom. Voy a parar medio segundito la pantalla. Vale, continuamos con lo que estábamos hablando de patrones. Medio segundo, cargo por aquí la... Vale, ahora sí que me está dando... Vale, vamos a darle medio segundo a ver si consigo que cargue. Vale, ya habría recargado y continuamos. Vale, perfecto. Entonces, lo que estamos comentando es dónde podríamos encontrar esto en Spring. Pues, por ejemplo, en lo que hemos hablado en inyección de dependencias. Es bastante típico que cuando se vaya a inyectar algo, un bin que hayamos creado, pues lo normal es que sea de tipo singleton por una cuestión simplemente de eficiencia. Es decir, que un mismo objeto que vas a utilizar en varios sitios, no necesitas que tenga nada así especial y que sea el mismo objeto siempre para todas las partes de la aplicación,
pues no necesita estar creando 20 veces ese objeto, ¿no? O cada vez que lo necesita estar creando ese objeto. Entonces se crea ese objeto, se crea en memoria y ya pues, va a ser utilizado todo el tiempo. Entonces, eso es lo que lograríamos, por ejemplo, con el patrón Singleton. Luego tenemos otros como, por ejemplo, el patrón Builder, que ese sí que lo exploraremos, que es bastante interesante porque permite hacer cosas como la que vemos aquí. Es decir, concatenar diferentes llamadas con el objetivo de hacer un build y poder llegar a construir un objeto. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ya cuando hablábamos del tema de los tokens. Cuando hablamos, voy a ver si puedo abrirlo por aquí y vemos un ejemplo, que me suena que lo teníamos en la parte de token provider. Bueno, sería algo parecido, ¿no? Vamos concatenando una serie de métodos que van añadiendo información y finalmente utiliza un método compact, ¿vale? Que construye el JWT, el token que queremos, ¿no? De hecho, vemos que aquí pone jws.builder y luego va ejecutando métodos y finalmente pone un método compact. Entonces, aquí, que esto ya sería pues un poco el área esta de JWT con Spring Security, pues estaríamos viendo cómo se lleva a cabo pues este patrón, que es el patrón Builder, que es un patrón creacional, ¿no? Que estamos aquí en tenemos los tres paquetes que hemos dicho, ¿no? O sea, las tres estructuras que habíamos dicho, creacionales, estructurales y de comportamiento. Entonces el Builder pues lo veremos más adelante cómo implementarlo, pero realmente ya lo hemos visto en algunos ejemplos, aunque a lo mejor no supiéramos que era el patrón Builder, pues realmente ya lo hemos visto. Luego tenemos algún otro, como por ejemplo el Factory, ¿vale? Que este sería, pues por ejemplo, para simplemente indicarle al Factory, oye, dame un objeto de determinado tipo. Entonces, este Factory lo que haría sería crearte un objeto de este tipo. ¿Vale? Pues en Spring pues puede haber múltiples situaciones en las que le requiramos que nos genere, pues a lo mejor algún tipo de objeto para toda la parte de seguridad, de, pues a lo mejor de configuración de alguna cosa, pues le decimos, oye, dame ya una instancia. A ver, normalmente cuando se crea o cuando se emplea este patrón, pues cuando crear un objeto a lo mejor pues es complicado y no queremos hacerlo desde aquí. Simplemente pues llamamos a una clase que sería en este caso el empleado factory, que sería quien se encargaría de, a través de un switch o un if else o lo que considere, incluso con polimorfismo, herencias, etcétera, pues crear lo que sería el objeto que se pida, ¿no? En este caso aquí se estaría volviendo un objeto pues, mecánico, programador o lo que se pida aquí en este caso. Entonces aquí es como que hay dos tipos de empleados, que uno puede ser un mecánico, otro programador, y simplemente cuando te piden uno u otro, un tipo u otro, pues tú devuelves el tipo que te han pedido. Y entonces aquí tenemos la clase abstracta empleado, ¿vale? Y luego pues tenemos una enumeración para distinguir qué tipos de empleados hay. Pues, por ejemplo, podríamos tener cuenta bancaria y hay tres tipos de cuentas. La cuenta ahorro, la cuenta business, empresa y la cuenta inversión, por ejemplo. Y en función de una u otra, pues tú creas un objeto de una o de otra y cada uno tendrá sus propias condiciones, sus intereses, lo que sea, ¿no? Y en esta clase, pues mecánico y programador extienden de empleado. Entonces, de esa manera, pues aquí el factory puede devolver un objeto de tipo empleado, pero que ese empleado en realidad sea de un tipo u otro, es decir, será de una de las clases hijas. Y de esa manera, pues se cumple el polimorfismo, es decir, vamos a tratar a todos los empleados por igual, sea mecánico, sea programador, ¿vale? Que sean objetos de clases diferentes, los tratamos como si fueran objetos de la clase empleado. Y eso se podría ver aquí en este mail. ¿Vale? Que aquí se tiene empleado cuando en realidad es programador y aquí se tiene empleado cuando en realidad es mecánico. Y los estaríamos trabajando con ellos como si fueran objetos de la clase empleado. Entonces, estos, si nos damos cuenta, son creacionales y se enfocan un poco en lo que es la creación de objetos. En decir, oye, dame tal objeto, oye, construyeme tal objeto. ¿Vale? El singleton, pues también, ¿vale? Cómo construir un objeto, pero que sea único. Luego tenemos el prototype, que ya pues podría ser un poco más orientado a copiar un objeto. El prototype sería, pues yo tengo un objeto prototipo y a partir de él voy creando copias, por así decirlo. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un objeto complejo, el cual, pues imaginemos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener en Spring Security lo que sería el objeto HTTP Security, que es este que hemos estado por aquí creando. Ya, a ver un segundo si lo puedo abrir.
tenemos un objeto aquí en Web Security Config que sería pues el HTTP Security. Pues claro, esto lleva bastante trabajo configurarlo, porque tienes que añadirle un montón de opciones, ¿no? Y esto pues, se puede llegar a agregar muchísimas más. Pues a lo mejor en Spring Security nos interesa tener como, por así decirlo, diferentes configuraciones de seguridad. A lo mejor queremos tener una configuración de seguridad que valga para JWT, otra que valga para sesiones de HTTP normales, sin JWT ni nada, simplemente con sesión, otro que valga para OAuth, otro que valga para cualquier otro mecanismo, ¿vale? Entonces, podríamos tener como diferentes configuraciones, pero que todas tienen algo en común. Que todas tienen, por ejemplo, el tema de las rutas, el tema de la sección de peticiones, el tema de pues, la gestión de la sesión. Bueno, en este caso la sesión se pone que es en sesión, pero eso sería algo específico, ¿no? Pero seguramente hay algo que sea común a todas, ¿no? Entonces, es como que tú te puedes crear un prototype de, vale, pues tenemos un security que es así, ¿vale? Que es un prototipo que es como la seguridad base y a partir de ahí, pues cada vez que queremos crear una nueva seguridad, pues es como que nos hacemos una copia y en esa copia es donde añadimos lo que necesitemos a mayores, ¿no? En vez de partir de cero y tener que volver a hacer otra vez todo el objeto HTTP, pues es como que tenemos varias. Entonces tendríamos como, por así decirlo, seguridad dinámica, ¿no? En unos casos pones una y en otros casos pones otra. O en una aplicación inyectas una, en una aplicación inyectas otra, pero has podido crearla partiendo de una especie de prototipo. Y eso sería pues también un patrón creacional que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, de creacionales tenemos estos cuatro. ¿Vale? Habría que ver, por ejemplo, la página que hemos dicho de creacionales si hay más. ¿Vale? Porque aquí hay unos cuantos de creacionales, pues tenemos también por aquí, bueno, el factory, el abstract factory, sería parecido, pero es un poco más complejo. ¿Vale? Luego tenemos otros como los estructurales, que aquí tenemos, por ejemplo, la fachada, el adaptador, el decorator. Entonces, la fachada normalmente lo que hace es esconder un sistema que es muy complejo, que era como lo que decíamos antes del coche. Entonces, si queremos crear, por ejemplo, un smartphone, pues un smartphone es un sistema que está compuesto de muchas piezas, ¿no? Entonces, aquí llamamos a la fachada que nos diga, oye, danos un smartphone ya encendido y en marcha y funcionando con todo, ¿no? Operativo, el WhatsApp ahí abierto ya y todo. Bueno, pues tú vas al smartphone, la fachada, y aquí lo que nos encontramos es pues, un método especial que lo que hace es crear el smartphone con todo lo que eso conlleva, que es pues, una batería, una CPU, una pantalla, un sensor, arranca los sensores, ¿vale? A lo mejor, claro, si tú tienes ahí una serie de sensores de ubicación, de acelerómetro, de luz, de no sé qué, no sé cuánto, y quieres activarlos, ¿vale? Pues aquí lo que está haciendo es crear todas las piezas, ¿vale? Esto está aquí metido en un paquete que es piezas, que simplemente son piezas que me he inventado, pues simplemente por la batería, la CPU, la pantalla, lo típico, ¿no? Que encontraríamos en un smartphone. Y entonces lo que hace esta fachada es, oye, pues oculta toda esa complejidad para que quien lo utilice pues le sea tan sencillo como simplemente decir, oye, dame un smartphone aquí. ¿Vale? Este es estructural, se centra más en la estructura. A pesar de que estemos creando objetos, ¿vale? Podríamos llegar a pensar que es creacional, pues digamos que este es más estructural. ¿Vale? Pues se centra en, oye, pues tenemos un sistema que es complejo, que se compone de muchas piezas, hay que encenderlas, hay que arrancarlas, ¿vale? Oye, pues por ejemplo, reproducir película, pues a lo mejor reproducir película en una casa inteligente requiere de activa, a lo mejor tú ya tienes el objeto con todo, pero tienes que activar los altavoces, tienes que activar el microondas para que se calienten las palomitas, tienes que servir un refresco, tienes que no sé qué, ¿vale? Ejecutar una serie de acciones y ¡pum! Empieza la película. Y luego le pones parar película y cerrar todo. Y ¡pum! Pues automáticamente se cierra todo, se quita, se guarda y todo eso pues que lo haga un sistema que sería la fachada, ¿no? Que tú dices, oye, encender sistema, apagar sistema. Pues imaginemos una casa inteligente, ¿no? Cuando las tengamos, que le das un botón o llegas y ¡pum! Pues enciende una serie de cosas, se hacen una serie de comprobaciones. Hombre, imaginemos sin ir más lejos el propio IntelliJ. Cuando abrimos un proyecto por primera vez, se hacen un montón de operaciones. IntelliJ hará un montón de operaciones por debajo que pone ahí indexando cosas y tal, que lo que está haciendo es preparar todo para que todo esté disponible. Es decir, IntelliJ está leyendo la estructura, los archivos, detectando qué tipo de archivo es esto, si esto es un paquete, si es una carpeta, si es un HTML, qué es esto, qué es lo otro. O sea, detecta todo, si está utilizando un framework, una librería, un no sé qué, con el objetivo de prepararlo para que tú vengas aquí y pues le des a un botón y sea capaz de detectar todo, ¿no? Pues la fachada sería lo mismo. Sería un poco esa idea.
Tenemos otros, como por ejemplo el adapter. El adaptador básicamente lo que va a hacer es adaptar pues, un objeto que a priori es incompatible con otros objetos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos una interfaz que representa el método acelerar en un vehículo. ¿Vale? Aquí tenemos la interfaz movable que representa el método subir la velocidad. Entonces tenemos un coche en el cual implementa esa interfaz. Podríamos tener una moto que también implementará esa interfaz. Y simplemente pues cada uno acelera de una manera o de otra. Pero el patrón adapter lo que consiste es que imaginemos que tenemos una tercera clase, como puede ser tractor, la cual no puede ser adaptada a esa interfaz, no utiliza esa interfaz y no podemos hacer que la utilice porque la clase a lo mejor no es nuestra, ¿vale? Viene de una librería y no podemos editar la librería porque no nos vamos a meter a modificar una librería. ¿Vale? Nosotros no nos metemos a modificar las clases de Spring, ¿vale? No tendría sentido porque el día de mañana, en medio mes, te sacan una nueva versión y te pisan todo lo que has hecho. Y no vas a estar tú ahí mezclando o mergeando tus cambios con los de ellos. No tiene sentido, ¿no? Entonces, no vas a ponerte a modificar una librería. Hombre, a menos que la librería, pues a lo mejor ya esté obsoleta y no haya más soporte para ella y necesitas sí o sí desesperadamente utilizarla porque no se va a migrar a otra librería porque el coste asociado es enorme y te tienes que quedar con la que tienes. Pues bueno, sería una situación un poco crítica, ¿no? Pero en el caso de tener que modificar algo que no es nuestro, imaginemos que tenemos una clase tractor que aquí tiene, pues, no tiene el método subir velocidad, sino que lo que tiene es el método cambiar modo, que sería, pues en un tractor vemos que hay a lo mejor tres modos, ¿no? O dos modos, el modo tortuga y el modo libre. ¿Vale? Para los que hayan conducido algún tractor alguna vez, pues hay ahí dos modos, o los que sea que haya, que tienes el modo tortuga o el modo libre. Entonces no tienes el método como tal acelerar y subir la velocidad, sino que tú tienes o método tortuga o método libre, no hay más. Entonces, claro, eso no es exactamente lo que hacen los coches, ¿no? O sea, la interfaz movable esta. Entonces no funcionaría exactamente igual. Bueno, pues aquí se crea un adapter, que es la gracia del patrón, el patrón adapter, adaptador, que lo que hace es, bueno, pues ese patrón es quien implementa la interfaz movable, la que sí que tiene el método speedup, y internamente utiliza un tractor, o sea, digamos que envuelve, por así decirlo, adapta lo que es el tractor, ¿vale? A lo que sería el método speedup. Entonces dice, ah, vale, pues si speedup me recibe una cantidad, vale, pues yo lo que voy a hacer es que recibo ese parámetro cantidad y entonces modifico el tractor, el modo, ¿no? Si el método original del tractor era change mode, bueno, pues yo lo voy a invocar desde dentro del speedup haciendo las comprobaciones necesarias de velocidad, ¿no? O sea que aquí es básicamente que si me dicen que la cantidad más la velocidad que ya tengo está por debajo de 15 por hora, entonces me quedo en el modo tortuga. Si está por encima de 15 por hora, pues me quedo en el modo libre y no tendría más posibilidades, ¿no? O sea, por mucha velocidad que te manden ahí, si te mandan 200 por hora, como eso supera los 15 por hora, pues estás en modo libre y no hay más. Es decir, sería como una clase que sirve para adaptar una funcionalidad, lo que sería el método velocidad, al tractor. ¿Para qué? Pues para que así podamos trabajar con el tractor como si fuera un objeto del tipo movable. Es decir, ahora podríamos tratar a tractor adapter, que a su vez trata tractor, ¿vale? Pues lo podemos tratar como si fuera un objeto de tipo movable y eso sería pues igual que un coche, un ciclomotor, etcétera. O sea, que una clase que a priori no era compatible, la hemos hecho compatible gracias a un adaptador. Luego tenemos otros como el decorator, que este también pues lo vamos a echar un vistazo. Y este sería ir agregando nuevas funcionalidades. Esto es el ejemplo este de las fotos, en el cual tenemos una foto digital, ¿vale? Tenemos una foto en sí y las fotos que tenemos tienen brillo, contraste, saturación. Y entonces lo que haríamos es que aplicamos decoradores. Los decoradores, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a modificar esas propiedades, ese brillo, ese contraste, etcétera, ese coste, lo van a ir modificando. Entonces nosotros desde este patrón, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, tenemos una foto original,
en la cual no tenemos nada todavía. Bueno, pues esa foto la podemos envolver con un decorador y en consecuencia pues adquirirá unos cambios en sus atributos y pues aumentará su coste o disminuirá su coste dependiendo de qué es lo que haga ese decorador, ¿no? Y entonces pues podemos a partir de eso empezar a crear como diferentes, en este caso serían fotos con filtros, ¿no? Entonces yo tengo una foto a la cual le aplico un filtro, tengo otra foto a la cual le aplico un filtro y tengo otra foto a la cual le aplico dos filtros seguidos, es decir, la decoro dos veces de diferente manera. Similar a cuando tenemos cualquier aplicación de edición de fotos, le metes un filtro y luego esa foto te la guardas y le metes otro filtro encima, pues sería un poco la misma mecánica, ¿no? Pero desde Java. Es decir, tienes un objeto el cual pues le aplicas un decorador, a su vez el resultado le aplicas otro decorador y así pues te va quedando un objeto pues cada vez más complejo, con más funcionalidades y más cosas, ¿no? Pero es como que se lo vas agregando por fuera. Es decir, tú tienes el objeto y le vas agregando por fuera con elementos. Entonces, ¿esto donde se puede producir en Spring Security? Pues cuando se habla de Spring AOP, lo que sería programación orientada a aspectos, y aplicamos seguridad pues de tipo transversal, por así decirlo. Es decir, que se evalúa algo en paralelo. Es decir, cuando llega una petición, pues se intercepta, se evalúa la seguridad y si todo funciona, pues funciona, o sea, se lleva a cabo algo o no se lleva a cabo algo. O, por ejemplo, con el tema de las auditorías, ¿no? En la programación Java, pues que toda operación que ocurra, pues se le agregue una decoración que es que simplemente tiene que imprimir a unos archivos de log lo que está pasando. Es decir, en vez de llenar la clase que tú quieres con logs, lo que haces es que habrá por ahí unas clases especiales que van a interceptar todo lo que ocurre y van a loguearlo, o sea, van a escribirlo en un archivo para que quede constancia de que eso ha ocurrido. ¿Eso para qué sirve? Para hacer auditoría, monitorización, ver un poco qué es lo que se está ejecutando en la aplicación, qué métodos Java son los que más se invocan, qué parámetros son los que reciben, etcétera. Entonces, eso sería pues un poco decoración, ¿no? O sea, tú tienes una programación, un método que hace tal cosa, pues a ese método, pum, le agregas una fase extra que tú no habrías programado en el método, sino que iría por fuera y esa fase extra sería pues guardar en un archivo qué es lo que ha ocurrido, básicamente. Guardar en los logs qué es lo que ha sucedido, ¿no? O hacer simplemente un system.out.println de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha ejecutado esto con este valor y se obtiene este resultado. Punto. Y eso se hace por fuera de lo que sería pues, el método que se ha programado. Entonces, para eso nos serviría, por ejemplo, el patrón decorator. Entonces, muchos de estos patrones los podemos utilizar en nuestro código, ¿vale? Y muchos ya se están utilizando pues, directamente sobre Spring o Java, pues ya se están implementando ellos por defecto. Tenemos más como el iterador, el mediator, observer, state, strategy, hay un montón de ellos. Entonces, dejamos por aquí esta primera overview a los patrones y en la siguiente sesión pues ya hablamos concretamente, por ejemplo, el patrón template, lo iremos implementando por aquí y luego pues del patrón cadena de responsabilidad. Entonces vamos a parar por aquí ya esta sesión y continuamos ahora en la siguiente.